buenas tardes, muy buenas noches, desencajados, desencajadas, seguro que tienen frío y por eso tienen ganas de escuchar algo caliente como este programa. Bienvenida, Lu. Qué frío que hace, por Dios, terrible. Frío tremendo. Sorpresivo. Francesco, bienvenido. Basta de frío. Basta de frío, arrancamos por ahí. Titulado. El programa de hoy, justamente, vamos directo y al grano, es basta de autocrítica. Estamos ya en un punto en el cual, ¿cuánto hace? 7, 8 meses de derrota, 6 meses de gobierno, ¿no? Más o menos. Más o menos. Y sin embargo, seguimos analizando el análisis del análisis de por qué se perdió, de por qué tropezamos, de por qué, y hay un punto en el cual deberíamos, nos parece, desde este humilde programa, cerrar la etapa, ¿no? Y por eso invitamos hoy a Francesco. ¿Quién es Francesco? Francesco, primero es un amigo. Voy a empezar así. Primero y fundamentalmente. Un amigo con el que pensamos mucho, muchas cosas hace mucho tiempo. Tenemos un laboratorio en conjunto que se llama Limes, con varios compañeros, donde estamos entre la sociología, la filosofía, el psicoanálisis, la política, la práctica política, la reflexión política, en fin. Un lindo quilombo. Un lindo quilombo. Que, como su nombre indica, es una posición liminal, ¿no? Como muchas veces insistimos acá, de frontera, tratando de no caer de ninguno de los dos lados. O sea, de quedarse afuera de la caja, digamos. No dejarse encajar. Ese es el concepto de este concepto en el cual estamos. De hecho, Francesco entró y enseguida se dio cuenta que estábamos rodeados de cajas desencajadas, gracias a la producción, una vez más, por las sutilezas estéticas que nos rodean, además de los logotipos que nos presentan. Entonces sí, la idea es justamente hoy salir de esa posición que consiste en estar repitiendo una especie de rumiaje de la derrota sobre, bueno... O sea, es esa la autocrítica mal. En realidad, el rumiaje de la derrota. Ese rumiaje, la autocrítica es el rumiaje de la derrota. No, para ser ¿Puede claro ser que haya algo del goce en la culpa? Puede ser ¿Algo? También. ¿Un poquito? Puede ser. Como mecanismo de defensa para... Yo ya sé que muchos los que nos están viendo, ¿no? Muchos... haters que están esperando el momento adecuado para apretar la letra que tienen gastada, que es la K. Sí. ¿No? La K de muchos teclados de haters están porque todo es K, ¿no? Todo es un programa K. Este no es un programa K, no es un programa anti-K, no sé que la K, la verdad, no nos sirve tanto. Es un programa... No encaja. No encaja acá. Con K. Exactamente. Estamos afilados. Estamos prendidos. Estamos Quiero recordarles algo, porque esto se lo cuento a Francesco. Nosotros, programa a programa, vamos sosteniendo el índice Yerba La Aguantadora, una yerba que es una cooperativa del norte de nuestro hermoso país, de Misiones, perdón. Y vamos repitiendo programa a programa cuánto está el kilo de yerba La Aguantadora, que hoy está... 5.153 pesos, pero en Mercado Libre aparece con 20% de descuento, 4.122 pesos. Bajando la yerba La Aguantadora. Va bajando como va bajando el ánimo, como va bajando, baja todo menos la violencia de este gobierno, pareciera. Sí. Y lo que no pareciera subir es la activación económica. Hoy es un día, digamos, ayer hubo una serie de allanamientos, nos solidarizamos con muchos de los compañeros, las compañeras de las organizaciones que fueron allanadas con un claro abuso de poder. Algún día haremos un programa justamente sobre cómo funciona el sistema de alimentos, distribución de alimentos. Desgraciadamente hay una saturación mediática sobre ese tema que hoy hace que mucho de lo que digamos sea inaudible, pero ya volveremos sobre ese tema más adelante. Y efectivamente implica, lo decía Francesco antes cuando conversamos antes del programa, donde hay mucha violencia, hay poco gobierno. Es anarquía. Arquén significa gobierno. El tipo está mostrando que significa la ausencia de gobierno, la presencia de violencia. Sí, ese es el punto clave, ¿no? Que me parece que donde
una de las razones prácticas por las cuales nos parecía que había que salir de alguna manera de la autocrítica, de vuelta sin entrar necesariamente en la típica dicotomía de entonces van a defender el gobierno anterior o el anterior, o no es un problema de defensa u ofensa, es un problema de análisis y de salir finalmente de una posición política e intelectual que consiste en buscar una especie de síntesis, ¿no?, de la nota. ¿Qué nota le ponemos a este gobierno? Sí. ¿Dónde encaja esto que estamos viviendo? Y la verdad que suspende cualquier tipo de posición, no digo matizada, de posición inteligente. O sea, uno puede decir que, yo sé, el famoso GDO, ¿se acuerdan el debate entre Massa y Milei? Que Massa le reprochaba que no conocía el GDE. GDE, claro. Mira el que lo GDE use. Es una parte del GDE, igual que sí. Que es el sistema de gestión del Estado, ¿no?, que instaló el macrismo. Una gran modernización del Estado. Sí. No podemos reconocer que algo hizo bien el gobierno de Macri, o que la gestión de la pandemia mal le pesa a todos los que están apretando acá en este momento. La gestión de la pandemia de Alberto fue una gran gestión y hay datos objetivos que lo además validan. tenía consenso a esa altura. Y tenía consenso a esa altura y hay estudios internacionales. Podemos, yo qué sé, decir, yo siempre tomo como ejemplo a María Migliore, una ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, de Larreta, una gran ministra de Desarrollo Social. O sea que lo que te enoja y no se enoja, en fin, el basta de la autocrítica que oculta el discernimiento, se impide el análisis de situación. Exacto. Basta de una posición finalmente que es una posición de absoluta, ¿no?, de un absoluto. Porque inclusive en un gobierno de esa característica es entrar un poco en el juego simbólico que propone el otro, que es justamente una posición de uniformización, de absolutización de todo. Sí. Es como cuando te pones a discutir, la otra vuelta me pasaba con un amigo de mi hermano que votó a Milei y que lo defiende y tal, y me decía, no, porque ustedes hicieron esto, porque ustedes hicieron esto otro, porque vos, Cristina, no sé qué. Y era como, che, o sea, hay un montón de cosas en las que seguramente estemos de acuerdo. Estás hablando conmigo, con Luciana, y suponiendo un montón de cosas sobre mi pensamiento o mi caracterización de la política. La posición que estamos tratando de definir es muy difícil sostenerla en Argentina. Es una sociedad muy polarizada. Yo lo digo porque soy tano, entonces tengo una posición liminal. No sonaba el acento, era... No nos dimos cuenta, pensamos que era sueco. Aprovechen que tengo esa mirada, que por ahí no doy todo por sentado. Es muy polarizada. ¿Sí? Tiene una gramática pública recontra definida y está todo dividido en dos. Sí, la tercera no está nunca, o sea, Boca o River, sí, uno puede hinchar Independiente. Sí, y es así. Perdón por los hinchas de Independiente. Claro, yo también soy de Boca, pero no me parece un escándalo que alguien sea de Independiente. Así en la política, digamos. Entonces entiendo que quiere decir basta de autocrítica, ¿sí? Basta de seguir con la rueda de la polarización, es decir, de los insultos, finalmente, de la culpabilización, que impide discernir una situación. Me parece que además, estaba pensando, escuchándote, hay tiempo y tiempo para ese tipo de proceso reflexivo, ¿no? En cambio, lo que está marcando Milei es una urgencia, me parece. ¿En qué sentido? Quiero decir que estamos perdiendo tiempo. O sea, no me parece que es otro su ritmo respecto a Macri, O sea, tiene otro ritmo de destrucción. Está mitrallando, está disparando un golpe acá, tiene la ametralladora. Y entonces efectivamente por ahí incluso lo digo a aquellos que les gustaría hacer autocrítica, ¿no?, que están esperando eso, ¿no? Hacemos un balance. Y que por ahí se entiende la necesidad de hacer un balance, un diagnóstico, en fin, qué pasó. Pero al mismo tiempo es cierto que no tenemos tiempo. No hay tiempo para eso. Sí, por ahí se habría debido hacer a la época de Macri, que se hizo al principio de 2016, no se hizo. Y ahí por ahí un tiempo lo teníamos para hacerlo. Ahora no, o sea, es una urgencia absoluta tener una propuesta que permita bifurcar respecto del presente, saliendo justamente de la alternativa, o sea, si no, Estado-mercado, kirchnerismo, antikirchnerismo y listo. Y no salimos. Claro, porque ese es un punto clave, ¿no? La cuestión de la trampa de la forma en la cual se estructura la autocrítica tan duradera, o lo reformulo, una la manera de pensar de por qué la autocrítica dura tanto,
digamos, ¿por qué no la clausuramos? Porque finalmente siempre está en una pregunta binarizada. En espejo. Donde vos todo el tiempo estás preguntando, bueno, pero entonces, ¿será que fracasó la cuestión del Estado? Entonces el mercado tiene razón, y después del otro lado te dice, no, bueno, el mercado no va a funcionar. Entonces termina siendo un diálogo que es un diálogo empobrecedor, porque no es ni una cosa ni la otra. Siempre es más complejo, y la reflexión se posiciona en un lado un poco más sofisticado. Y aparte, una gran pregunta también es qué vacío viene a llenar esa autocrítica, y ahí podemos empezar a hablar un poco sobre la necesidad de un planteo programático, si se quiere, ¿no? Como de pensar un poco eso. Bueno, hay un vacío programático, hay un vacío de liderazgo nuevo, y hay también pareciera el otro día un amigo tenía una muy buena fórmula, decía, no, esta es la revolución equivocada. Sí. Que lo planteaba como, no, esto llegó a revolucionar, pero es una cagada lo que está haciendo. Y habría que preguntarse justamente, ¿no? Frente a un planteo, hay que ver después, podemos discutirlo si es tan así, pero un planteo de transformación tan radicalizado, tan violento, tan rápido, con una temporalidad tan acelerada, si cuaja en los tiempos de la sociedad. Sí, ¿no? sí, no cuaja, no, el estilo obviamente es paradojal decirlo, no sé si quien está escuchando se escandaliza, pero la táctica, por lo menos en la llegada al gobierno, también la dirección, es leninista. O sea, no por casualidad frecuentó ámbito de izquierda de joven Milei. O sea, tiene la idea que confunde la transformación de la sociedad con la destrucción de lo que hay. Eso es el punto. Entonces, un primer sentido, y efectivamente durante la campaña, yo al escucharlo, es algo que me ha llamado mucho la atención, y pienso que en parte la razón de su éxito es justamente eso, la ilusión de revolución que vendió, de cambio radical. Es como si antes era cambio y él agregó radical. Claro. Sí, yo soy el cambio radical. Antes era gradualidad, ahora claro, el shock. Claro. O sea, no lo dijo así, pero el subtexto y todo lo que dijo es, ellos fueron el cambio, o sea, propusieron el cambio y fracasaron, yo vengo a hacerlo de verdad porque será un cambio radical. Y eso en todos los niveles, desde el tono, la propuesta, etc. Pero ahora, viendo cómo está gobernando, o no gobernando, claro, es un gobierno o no gobierno, después hablamos del gobierno. Me planteo, sí, es muy buena esa cuestión de la revolución equivocada. O sea, no sé porque revolución equivocada implicaría contrarrevolución, o sea, es una mala revolución. Esa es una hipótesis. Otra es que no sea ni siquiera una revolución, que sea una apariencia de revolución. Que sea una revolución estética. Claro, que vendió eso, que está haciendo otra cosa en realidad. Lo planteo, lo estoy pensando en estos días, porque a ver cómo están mitrallando a las clases populares, a las instituciones de las clases populares. ¿Sí? Y sabe perfectamente que una parte lo votó. ¿Sí? Entonces, ¿qué está buscando? Al atacarlo de manera tan sistemática, radical, generalizada, después de 6 meses de gobierno, o sea, 6-7 meses de gobierno. ¿Qué es lo que está buscando? Porque durante la campaña, insisto, pienso que por cómo está estructurado el imaginario social argentino, cuajó eso. Fue osado, habló siempre de 35, 40 años de gobierno, o sea, abrió un horizonte de expectativa enorme, o sea, prometió futuro. Sí, ahora no sabemos si llegaron el 25 de mayo, ¿no? Claro, es eso el problema. Se achicó el horizonte. O sea, ganó sobre los otros, sobre Massa, porque Massa presentó una cosa de administrador, si nadie gana presentando un programa de administrador. Bueno, él vendió un horizonte de futuro, el único que tenía una promesa de futuro. Real, o sea, revolucionaria, vamos a darle vuelta a la Argentina, vamos a... O sea, toda una cosa escalonada de los años. Y ahora efectivamente nos llegamos a junio. Y nos llegamos a junio como sociedad y particularmente la clase populares, que fue lo que él logró captar, claro, pero capturar. Uno podría... ¿Qué revolución está haciendo? ¿Se está autosuicidando? O sea, sí, pero uno podría pensar, digamos, lo que está diciendo, podría haber una idea de que hay un engaño,
que es una figura estética en el sentido bien de una especie de fetiche que esconde lo real. Eso es casi que sería una estrategia, ¿no? Sí. Después podríamos tener otra hipótesis. O sea, en este caso, solo para aclarar la diferente hipótesis, en este caso hay un poder atrás. Exacto. En este caso, él lo eligieron porque vieron el personaje que podía capturar la clase popular. Exactamente. ¿Okay? Esa es la primera hipótesis, no digo que es cierta, digo, esa es la primera hipótesis. Atrás está un poder que dice, bueno, Macri fracasó porque no era popular. Ponemos otro que habla de Bilardo, que habla de Boca, de Rolling Stones, qué sé yo. Alguien que tiene llegada y que tiene un carácter, una manera de expresarse que es más convincente, etc. Y es una estrategia de otros, no suya. Sí, sí, no sé si de otros y no suya, porque yo... O suya con otros. Con otros, digamos. Sí, está bien. Pero o sea, eso, capital financiero, capitalismo de plataforma. No, esto que hay alguien, que hay poderes atrás, al lado, encima, abajo, está claro. El punto es, me parece, en eso que estamos discutiendo, si es simulacro. Sí. Estrategia simulacro que supone entonces en algún momento una especie de desvelamiento, sí. Algún día nos damos cuenta que es un engaño y entonces ahí se revierte una opinión pública y pasamos de la adhesión a la desilusión. La otra hipótesis, que no es incompatible con esta, que pareciera haber una recurrencia en la política argentina y de los dos lados de suponer que podés gobernar eliminando al otro, ¿no? Que me parece que es un gran tema porque finalmente pareciera que cuando gobierna uno se puede hacer abstracción del campo, del empresariado y el malo, ese otro a dominar, controlar y tal vez a eliminar es el capital, mientras por debajo hay alianzas y articulaciones. Y cuando llega un gobierno de derecha o de extrema derecha como este, pareciera que el que se puede eliminar es el trabajador, los trabajadores, los sindicatos, las organizaciones sociales, ¿no? O sea, que parecieran que hay en esa cuestión que vos decías uno de los efectos de la polarización, es el supuesto de la posibilidad de la eliminación del otro. Sí, no, esa es la otra hipótesis, es la que yo planteé en diciembre cuando escribí un artículo para Francia, porque todo el mundo me pedía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? La hipótesis sería que el tipo es coherente porque está chiflado, es decir, que encontró en la economía el punto de estabilización de su locura. Entonces, propone una revolución liberal integral y que lo está haciendo, es decir, que piensa que toda la sociedad pueda privatizarse, ¿sí? Eso es el punto. Entonces, con coherencia dice esto, no, afuera, esto eliminamos. Pero es otra manera de suicidarse, digamos, sin hacer ningún... O sea, eso es el tema, no gobierna. Eso es el punto. O sea, lo que me llama la atención es que ni siquiera una vez en el lugar, frente a los actores, entiende el gobierno. En tanto implica reconocer la heterogeneidad de la sociedad. Pero no podríamos decir justamente que ahí entonces hay una crisis del concepto de gobierno adentro de la... que sí. Eso es el... No podríamos decir que hay un problema en la manera en la cual justamente se piensa un gobierno en la política, en el sentido de hay un conflicto de intereses, hay heterogeneidades y gobernar tiene que ver justamente con la manera en la cual mueves el juego de intereses en un sentido hacia la derecha o en otro sentido hacia la izquierda, digamos, para tener una física de la política. Es eso, pero digamos, una vez más, me atrevo a decir que no es paradojal la situación, porque hay un tipo en Argentina que lo planteó muy claramente, se llama Juan Domingo Perón, ¿sí? Conducción política es una teoría del gobierno. Entonces los peronistas deberían estar entrenados a saber cómo se gobierna. Al mismo tiempo, me parece que el punto común que vos destacás, es decir, cambia el partido y gobierna, entre comillas, de la misma manera, o sea, imaginándose una sociedad homogénea. ¿Y cómo lo llamamos eso? Es una suerte de fantasma del poder que agarra a aquellos que están arriba del Estado. Eso es el tema, o sea, que desde el Estado uno se imagina que puede encaminar un proceso de homogenización de la sociedad, ya sea en el sentido de lo público, todo estatal,
o nel sentido dello privato. Y lo cierto es que en ambas perspectivas, o sea, es bien paradojal desde el peronismo que no lo vean. ¿Quién termina cagado a pedo? ¿El pueblo? Sí. O sea, que sea todo público, todo privado, no está nunca el pueblo, nunca. La clase, o sea, lo que Perón llamaba las organizaciones libres del pueblo. Porque organizaciones, sea el plural, o sea, hay una forma de heterogeneidad. La verdad de la sociedad está en la clase popular, que muestran ya la heterogeneidad, ¿no? Entonces, si vos querés homogeneizar desde arriba, sí o sí sos antipopular. Pues, puede ser antipopular por derecha o por izquierda, pero sí o sí sos antipopular porque tu objetivo es que desaparezcan las clases populares. ¿Me explico? Entonces me parece que ahí está el tema, que tiene que ver, por eso digo que a la vez es paradojal, porque a la vez hubo Perón, que lo entendía perfectamente, y al mismo tiempo, no sé cuándo, se instaló un imaginario del poder central en Argentina. ¿Sí? O sea, un fantasma del Estado. Una cosa es el Estado y otra cosa es el fantasma del Estado. ¿Me explico? Son dos cosas muy distintas. Hay una expectativa que el tipo que llega a la presidencia, que es uno, hablando de uno, es uno, es un tipo. Es un tipo, es un Estado, es un solo pueblo. Sí, o sea, se que haya, despluraliza lo social. Claro, que haya en razón del sistema presidencialista una puesta en verticalidad de la sociedad y desde ahí se pueda mirar el todo y homogeneizarlo o en un sentido o en el otro. Bueno, ese es el fantasma, el gran fantasma de Milei, ¿no? De que finalmente llega, piensa que él puede armar una nueva constitución él solo, sí, o sea, confunde presidencialismo con capacidad reconstituyente de la sociedad y entra en ese rol uniformizante. Por eso, digamos, efectivamente ahí es donde la revisión equivocada es en el doble sentido. Digo, se equivocada en el sentido ideológico, digamos, una crítica ideológica, y segundo, equivocada porque no es ninguna revolución en el sentido que la radicalidad que supone una transformación del conjunto de las instituciones, transformación, no destrucción, pero una transformación del conjunto de las instituciones que se haga en función de la realidad de una sociedad. Sí, pero Ale, para los que nos están escuchando, explicitamos el asunto, además, ya que estamos en Argentina, porque eso lo compartimos completamente, pero esa es otra idea de revolución. ¿Sí? Hay dos grandes perspectivas sobre dos sentidos de revolución, y el peor ganó, que es el sentido marxista-leninista. Tomar el poder central del Estado y desde arriba, de manera violenta, homogeneizar la sociedad es lo que todo el mundo entiende con revolución. ¿Sí? Ahora, uno puede decir, esa es cumplida con este concepto de revolución. Con el otro, que sería la transformación de la sociedad. Claro, o sea, y para ver el malentendido, desde el punto de vista marxista-leninista, Perón no hizo una revolución. ¿Sí? Porque no, ni violencia, ni toma del poder, ni eliminación del otro, nada de todo eso. Al revés, desde nuestro concepto de transformación social, es casi la única que hay, la revolución peronista. La revolución peronista es casi el único ejemplo de un proceso que hace emerger la potencia instituyente de una sociedad protagonizada por la clase popular, ¿se entiende? Entonces, acá hay un trabajo de fondo sobre el concepto de revolución. Y, insisto, para mí Milei, por su trayectoria, está, además de lo que le permite hacer estar en el lugar del poder, está atrapado en ese imaginario leninista, sin duda. O sea, está ahí y piensa que desde el poder central del Estado puede efectivamente transformar radicalmente que los sujetos, los actores, los compañeros estén de acuerdo o no. O sea, saco el potencial trabajo, no, saco esto, no importa si está de acuerdo o no, yo tengo la verdad. Claro. El otro vínculo muy importante del concepto tradicional de revolución, que debería ser un zombie, digamos, debería estar bajo tierra y sigue circulando, es el nexo saber-poder. Saber-poder. Eso lo hemos trabajado bastante acá. Poder, sí, lo hemos ya trabajado. De hecho, recién cuando les escuchaba pensaba en esto que hablamos el programa anterior de también cómo cayeron en la trampa, si se quiere, de la batalla cultural. ¿No? Como podemos retomar porque eso también. Finalmente la revolución equivocada es la revolución del uno. Un jefe, una verdad, un solo camino y sea el único camino el Estado o el mercado. O sea,
en el cual es el uno con dos alternativas opuestas. Y la realidad es que hay una sociedad que hay que gobernar y la sociedad real. Y eso es lo que vamos a ver después de una pausa, escuchando. Nos vamos a ir escuchando Yegros, viene de mí, y enseguida volvemos. Temón. Suelo y me entrego al aire que vas dejando. Yo me convierto en tu deseo. Yo no rompí el cristal, fue la luna roja, la loba en celo. Fueron tus dedos que me tocaron y se volvieron. Viene de ti, viene de mí, viene del viento. No miento, es un sentimiento. Es un sentimiento. Cambió mi vida. Camaradas de rebelión, florcita macumba, la despedida. No digas siempre, no digas nunca. Viene de ti, viene de mí, viene del viento. No miento, es un sentimiento. Es un sentimiento. Viene de ti, viene de mí, viene del viento. No miento, es un sentimiento. Es un sentimiento. Volvimos, estamos acá con Lu recibiendo a Francesco Calegaro, amigo, filósofo, sociólogo, psicoanalista y otras hierbas con el que estamos pensando hoy por qué basta de autocrítica y finalmente qué significa pensar un gobierno. Quiero traer una de las preguntas que nos llegó en la cajita de respuestas, una crítica a la vasta autocrítica. @Russo Burman nos dice, ¿cómo basta autocrítica si todavía no comenzó? ¿Un ansioso será? Vaya uno a saber.
La verdad es que justamente el punto clave, me parece, retomando lo que decía Francesco en el primer bloque, tiene que ver con la temporalidad y la virulencia en la cual se despliega el actuar de este gobierno, y que de hecho desata violencias sociales de múltiples, ¿no? De lo que a nosotros nos gusta mucho señalar como desbordes, ¿no? Una cosa es el desencaje, que es un concepto subjetivo que tiene que ver con darse cuenta que finalmente uno no encaja en la sociedad y entonces necesita construir otro orden, donde el mundo expresa los desencajes. Otra cosa es el desborde, y el desborde violento que se expresó, por ejemplo, en el crimen lesbofóbico, del cual se habló muy poco finalmente por el grado de virulencia que tuvo y de agresión que tuvo, que efectivamente materializa el libre curso de un odio que siempre está subyacente en una sociedad, pero claro, si se gobierna, se regula esa violencia. Si no se gobierna, esa violencia y otras se van a terminar expresando. Sí, sí, claro. Es muy claro eso, y el tema es que la ausencia de gobierno, la anarquía en el sentido literal, que los anarquistas no se enojen, ¿sí? No empezó con Milei. Hace mucho que, yo me animaría a decir que hace mucho que no hay gobierno. A condición, entonces, ¿qué es el gobierno? Porque... Propuesta polémica. A ver. Dindi. No, es suficiente, no. Digo, para decir eso, uno está presuponiendo un concepto de gobierno. Muchas veces confundimos gobierno y poder ejecutivo, ¿sí? Aparato administrativo del Estado. El gobierno, desde siempre, y Perón lo entendió perfectamente, es conducción. Es conducción. Y si uno pone en fila Macri, Alberto, Milei, uno ve que se va profundizando la vacancia de la conducción, que no es vacancia del poder ejecutivo, ¿sí? El aparato estatal es como el aparato digestivo, se sigue funcionando más o menos bien, con más o menos recursos, bueno. Pero sí puede no haber conducción. Y me parece que esto es un primer punto, digo, en el más allá de la autocrítica, que en realidad sería en el ejercicio del discernimiento, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo más allá de la autocrítica? ¿Sí? De mirarse el ombligo. Estamos tratando de discernir la situación. ¿Cómo estamos? ¿Qué falta? Es decir, ¿qué hay que hacer? Esto es el punto. ¿Qué hay que hacer? Bueno, primero me parece que, además de releer conducción política, pensar la condición de una conducción contemporánea, es decir, ¿qué significa conducir hoy? Ese sería el buen desarrollo de qué es el gobierno. ¿Qué significa conducir nuestra sociedad? Podríamos decir, para empezar, es partir de la realidad de la sociedad en la cual estamos, ¿no? Estamos contentos de haber invitado el italiano más peronista o el peronista más italiano. ¿De dónde lo habrán sacado de estar pensando en nuestro programa? Sí, es cierto, porque se entiende un gran filósofo italiano que con Limes vamos a publicar pronto, Giuseppe Duso, recuerda siempre el sentido originario del gobierno, ¿no? Que viene de Kubernein, que significa conducir el barco, ¿sí? Que es la gran metáfora de la nación, el barco, ¿no? Entonces no puedes gobernar el barco sin tener cuenta del barco. Exacto. ¿Sí? ¿Y a dónde querés llevar el barco? Claro, o sea, inmediatamente, por eso es conducción. Es decir, claro, y conducción no es solamente conducción dentro de tu propia fuerza, sino conducir la globalidad. Pero por supuesto, ¿no? Sobre todo, por eso hay conductores que no son conductores, ¿sí? Porque el conductor político, no por nada le agrega política, pero conducción política, ¿por qué? Porque conducís el conjunto, claro. O en todo caso apuntás a conducir el conjunto, ¿sí? Si no, sos un subordinado. Y ahí sí me parece que falta algo que es más profundo que la autocrítica, que es el diagnóstico del tiempo presente. Y varios intervinieron Sí, de hecho tengo aquí abierta la cajita de preguntas. Muchas personas dijeron, ante la pregunta de qué es gobernar, crear trabajo, gobernar es crear trabajo. Una persona, Mar Montiel Arg, dijo distribuir, promover y accionar hacia la liberación. Y Ceci Robledo, una gran oyente de nuestro programa, dijo, gobernar es tener capacidad de consenso. Bueno, pero justamente la reiteración, ¿no? De la cuestión del trabajo, digamos,
una cosa es crear trabajo en 1945, que básicamente era sinónimo de crear empleo. Hoy crear trabajo se ha vuelto mucho más complejo justamente porque la sociedad se ha vuelto heterogénea. Y hay un punto que podríamos, en el sentido de tu tesis de hace tiempo que no hay gobierno, que hace tiempo que no se entiende la realidad del trabajo. Sí, pero van juntos a lo mismo. Exactamente. A lo mismo. Y podemos agregar inclusive, hace tiempo que no se entiende la realidad del capital. Y hace tiempo que no hay instituciones nuevas tampoco. Y hace tiempo, por ende, que no hay instituciones nuevas que permitan entender la nueva realidad del trabajo, la nueva realidad del capital y entonces la nueva realidad del encuentro y de la confrontación o de la organización de conflicto entre capital y trabajo, que eso sería una de las definiciones de qué es gobernar. Sí, es muy simple, no entiendo por qué no se entiende, ¿no? Porque todo Bueno, eso no lo es tan simple. No es tan simple. Todo eso lo podríamos... Bueno. No, porque tiene que ver con la cuestión de la actualización doctrinaria. Sí. Eso es el tema fundamental, ¿no? Tenemos el discurso del consumo y después lo nostálgico, y no hay ni una ni otra. O sea, ¿qué haría Perón hoy? Haría ese giro, porque gobernar supone conocer el barco, cómo está el barco, ¿sí? Donde hay fallas, ¿no? Donde hay potencias, conocer el barco. Y justamente no hay instituciones, porque no hay un diagnóstico. Las instituciones Perón la crea porque se da cuenta de lo que falta. Pero ahora, inclusive te diría, no solamente las crea, porque si no pareciera que el gobernante es un deus ex machina, ¿no? Sí. No es solamente que las crea, es que organiza la creación popular. Porque ahí volvemos a tu idea de pueblo. Finalmente, gobernar es organizar la creación popular sobre la base de la manera en la cual las relaciones de fuerza se encuentran. Sí, es cierto. Entonces, vos hay propuestas, por eso, digamos, finalmente, cuanto un gobierno como el actual u otros, porque inclusive otros gobiernos criticaron las mediaciones sociales, lo que están haciendo básicamente es destruir la capacidad creativa del pueblo, que a través de sus mediaciones propone soluciones. Obviamente que las mediaciones defienden intereses, algunos podrán tener abusos de sus posiciones de mediación, todo eso son cosas que se regulan, se gobiernan, pero básicamente la potencia de transformación de una sociedad está adentro de la sociedad. Sí, esto supone... el tema de antes, ¿no? Es decir, ¿por qué llegan ahí? Sí, damos los nombres, ¿no? Tanto Cristina como Milei están en contra de mediaciones. ¿Por qué? Porque están atrapados por el fantasma del poder central del Estado. Pero no se dejó atrapar por eso. Al contrario, se da cuenta, llega con la idea de conducción, que no es poder, y entiende que su potencia es la potencia popular. Entonces le devuelve, hace como un contradón. Exactamente. Sí. Me pusieron acá, don, yo se lo devuelvo, contra don, ¿se entiende? Pero esto significa descentrarse desde adentro del Estado, descentrarse respecto a lo que el Estado te hace creer cuando estás ahí, ¿se entiende? Entonces, gobernar... Entonces ahí llegas a ver la realidad, porque si no, no la ves, estás en los pasillos de la burocracia. Pero ahí habría una linda frase para retomar lo que acabas de decir. Gobernar es devolverle al pueblo la potencia que le da al Estado. Claro. En esa circulación... Claro. Donde efectivamente lo propio del Estado, que está al servicio de una potencia que le preexiste, que la ordena, la orienta, organiza la relación de fuerza, arbitra los conflictos que hay, pero finalmente en un camino que construye la propia sociedad. Y eso es ser democrático. Es cierto. La raíz de lo democrático es justamente ese respeto por la potencia del pueblo. Por esto este gobierno es antidemocrático. Totalmente. Y volviendo a esto que mencionaban de las intermediaciones y de reconocer el barco, reconocer la heterogeneidad que hay dentro del barco, también lo podemos hacer un paralelismo con lo que está pasando hoy en día con el potenciar trabajo, donde se asume que las intermediaciones son negativas en muchos sentidos y que, por ejemplo, a todas las personas se las puede atender si van a pedir alimentos al Ministerio de Capital Humano ahora, o que a todas las personas les va a llegar un mail para que sepan cómo tienen que hacer el trámite, cuando la realidad del barco es completamente distinta. Y que la mediación organizacional es necesario para que el accionar del Estado pueda ocurrir. Claro. Es decir, que seguimos con la metáfora, que podemos hablar 10 horas de la metáfora del barco. Por ejemplo, algo que supone el gobierno como conducción es el reconocimiento del saber del otro. Exacto. ¿Sí? Ningún conductor del barco va a explicarle cómo se arma, ¿no? Su tarea es la orientación. Eso, ¿dónde estamos yendo? ¿Sí?
y cuál es el camino. Ahora, el día a día no lo hace el conductor, ¿sí? Nunca se mezcló Perón con cuestión ejecutiva, nunca. Sabía perfectamente cuál era su lugar y cuál era ese lugar del saber del otro. Y acá tenemos un ejemplo perfecto, es decir, gobernar los territorios. Está claro que las organizaciones saben más. Entonces, ponete en otro punto para el próximo gobierno. No, ma es clave porque es la reforma de las instituciones esta. Es decir, instituciones de frontera, permeables, que te permitan captar el saber que tiene el otro y que vos no tenés. Entonces, asumir... Y eso es parte de su potencia. Sí, sí, claro. Es decir, asumir el no saber, asumir que desde la cúspide del Estado no es que sabes más, sabes menos en realidad. Sí. Y por eso, porque sabés que no sabés, es que podés articular el conjunto de saberes que hay en la sociedad. Exacto. Y cuando decimos el conjunto es el saber de los trabajadores y las trabajadoras, el saber territorial, los saberes familiares, los saberes empresariales, los saberes científicos, los saberes tecnológicos, los saberes societales en términos de cómo construir comunidad y así sucesivamente. Entonces, efectivamente, ese punto que es clave porque es el punto de respeto, ¿no? De respeto del otro real. Sí, sí, cambia, es cierto, pero agregaría algo más sobre, porque otro tema es la revisión del concepto de democracia. Otra cosa muy difícil acá, porque es una suerte de fetiche colectivo, pero es cierto que en esta visión la democracia no es el acto del voto. Acá uno es llamado a votar. La democracia es un proceso que empieza antes, ¿sí? Antes, durante y después del voto. Y no es lo que pasa en el voto lo decisivo. Lo decisivo, justamente, es tener un Estado que mantiene una comunicación permanente con la sociedad organizada, con la comunidad organizada, a través de tal manera que en las leyes se exprese ese saber. Porque si no, volvemos a lo mismo, si autorizamos un poder central absoluto que hace leyes prescindiendo del saber popular. ¿Se entiende? Claro, pero ese es el problema de democracia representativa. Por claro, eso exacto. Nosotros vamos a hacer un programa sobre ese tema, justamente que tiene que ver con pensar que el voto es la delegación definitiva del poder en el otro. Y no, el voto es delegar en el otro la obligación de organizar la discusión de la sociedad, y eso, para que eso ocurra, el que está ahí en el lugar de la representación y del gobierno tiene que expresar una realidad social que conoce y la cual forma parte. Que eso es lo que nosotros planteamos, la diferencia entre una democracia representativa y una democracia expresiva. Sí, sí, lo cierto de la democracia expresiva, que supone una reforma constitucional de todas formas en algún momento. En algún momento habrá que reformar la constitución liberal de los 90. ¿No? Y sí. Volvemos al problema de las no instituciones. Claro, pero reformarla como se reforma una constitución, no con una persona sola que a través de un decreto hace una constitución. Es claro que si no sería contradictorio. Si vos querés hacer una constitución que habilita el poder popular, no lo podés hacer sin el poder popular. ¿Sí? El proceso tiene que ser igualmente de expresivo que el tipo de democracia que querés hacer, si no es totalmente contradictorio. Ahora, es cierto que con esta otra visión es el proceso lo que cuenta. Entonces tenemos que pensar a las instituciones, porque eso ocurrió. ¿Qué ocurrió? Si uno quiere hacer autocrítica, no. Es decir, el diagnóstico. No terminamos con la autocrítica, no volvamos a ese punto. Vamos hacia adelante. Es decir, si uno quiere hacer el diagnóstico, ¿cuál es el diagnóstico? Es que manteniendo la Constitución así como está, es decir, con un Estado separado de la sociedad, fatalmente el gobierno termina siendo poder antipopular. Fatalmente, por más buena onda, buenas intenciones y conciencia moral pura que tengan los kirchneristas, fatalmente lo que le pasó a la Cámpora es fatal. ¿Por qué? Porque faltan las instituciones de conexión que permiten la circulación de la potencia. Esto tenés que pensar cómo se conecta el Estado con la sociedad. Entonces es un Estado en movimiento. Permanente, es un estado en movimiento permanente porque no tiene el saber. Si surge un problema, pandemia, lo que sea, nueva forma de trabajo, y el saber lo tienen los compañeros, no tenés vos sos un delegado. Por eso la diferencia entre gobiernos burgueses y gobiernos populares. Lo propio de un gobierno burgués es que piensa que ya sabe y habla en el nombre del pueblo. Y un gobierno popular sabe que no sabe,
y gobierna expresivamente el pueblo a través de justamente personas que conocen esa realidad popular. Y eso incluye a toda la realidad argentina. Digo que eso es una cosa que es muy importante para discutir en Argentina si queremos pensar un gobierno, que no es gobierna una parte, el resto de la sociedad. O sea, gobernar es gobernar todas las partes de la sociedad. Y eso incluye trabajadores, organizaciones, empresarios, militares, fuerzas de seguridad, gente que vive en la villa, gente que vive en el country, todos. Porque eso es una sociedad que se gobierna, y gobernar no significa, che, vamos a eliminar a una de esas partes. Sobre todo que el tipo que lo intentas eliminarlo y no lo logras, ¿qué produce? Un programa de venganza. Exacto. O sea, deposita una ira, la llamaba Aristóteles, la ira que es la pasión política fundamental. La ira... Yo pensé que era el amor. No. Me confundí. La pasión que hay que gobernar y sublimar es el ira, Está. el enojo. Sí. O sea, que el amor vence de hecho, al odio. Milei, No, ¿por qué ganó? claro, me confundí. ¿Por qué ganó Milei? Porque estaba medio chiflado y asumió su enojo. Lo asumió en contra de la retórica del amor, asumió su enojo claro, ¿se entiende? Entonces, ese es el tema. Ahora, no estoy diciendo que hay que expresarlo de manera irreflexiva como hace él, pero es cierto que hay que tratar de sublimar el odio. Tiene que tener instituciones que al permitir la expresión regulada del conflicto, subliman el odio. Sí, totalmente. Por eso nosotros planteamos muchas veces que frente al odio al otro, nosotros planteamos un odio a la injusticia. Pero hay un odio, hay algo que te mueve efectivamente, visceralmente, que es fundamental, pero son dos planos distintos. Porque el odio a la injusticia implica construir elementos de justicia social. El odio al otro es el supuesto de la eliminación del otro. Y eso también son formas de gobernar. O sea, no podés gobernar, si hablamos de gobierno, que no sea autoritario, odiando al otro en el horizonte de la eliminación del otro. Yo me animaría a decir, no soy tan tolerante con el concepto de gobierno, yo pienso que aquellos que gobiernan con la idea de homogeneizar la sociedad, es decir, de eliminar al otro, no están gobernando. Porque gobierno implica mediación de un conflicto. ¿Sabes que justo Gus Rocha nos contestó en Instagram y nos puso: gobernar es organizar el conflicto? Y sí, es cierto. Eso es propiamente el gobierno, porque el gobierno está ahí en una sociedad en razón de su heterogeneidad. Entonces, en razón de su conflicto, el conflicto nos está cerrando. Eso desde siempre, digamos. Sí, porque hay conflictos que no se resuelven. Claro, entonces hace falta una figura de mediación que recibe, asimila y propone una recomposición, que no es una anulación del conflicto, es una recomposición temporánea del conflicto. Eso es el gobierno. Si en cambio vos tomás el poder del Estado y mitrallás a la sociedad con la idea que el otro desaparece, eso no es gobierno, eso se llama poder violento. Absoluto. Poder absoluto. Sí. Es el modelo del poder, es el modelo del poder central absoluto. Y ese es el modelo de Milei. O sea, el modelo de Milei es un modelo de poder absoluto, justamente en el sentido de la posibilidad de eliminar el conflicto. Cuando el protocolo antipiquete y las declaraciones de la ministra de Seguridad son declaraciones sobre nosotros vamos a terminar con el conflicto en la calle, que es una gran fantasía o fantasma de la derecha hace muchos años, y que de cada año tras año se dan cuenta que no pueden eliminar el conflicto en la calle. De la misma forma que la fantasía por izquierda de que van a eliminar el empresariado porque en algún momento, y no funcionó tampoco. Entonces, Sí. en ese punto, digamos que el peronismo tiene esa potencia revolucionaria. ¿Por qué? Porque la revolución siempre es la revolución de lo real, no la revolución de la imaginada de grupos que finalmente, como es imaginada, termina imponiéndose sobre el otro, porque es la única forma de que ocurra. Entonces es muy importante, porque cualquier revolución equivocada, diría nuestro amigo, termina siendo una revolución que produce un absoluto, que aplasta al otro, porque no puede gobernar, efectivamente. Sí, entonces no dura, porque acá hay que ser muy explícito, si no uno podría pensar que tenemos problemas puritanos con la violencia. No es eso, es que el desborde violento, por eso tengo mi duda sobre Milei ahora, ¿qué está haciendo? Porque está poniendo focos de violencia por todos lados.
y entonces no dura. Un revolucionario es un tipo que quiere transformar de verdad la sociedad para que dure en el tiempo, o sea, pero no, la organización vence el tiempo. ¿Qué estaba pensando? Llego, después yo muero, pero la cosa sigue, no es que me van a sacar la justicia social, no dura 2 años. No, claro. O sea, acá se hacen intervenciones y dice, che, hicimos esto. ¿Cuánto duró? 1 año y medio. ¿Qué es eso? Claro. O sea, lo instituyente, si uno quiere pensar que es lo instituyente, hay que pensar los sindicatos en Argentina. Esto es instituyente. Pues están todavía allí, o sea, no logran sacarlo, no hay forma, porque es una institución. Exacto. Esa es una revolución, porque vos creás algo, creás en el sentido de acompañás un proceso de creación que termina depositando algo, que no lo mueves más, entonces se transmite de generación y se preserva una potencia. Esta es una revolución lograda respecto a la equivocada. Claro. Y ahí en ese sentido, una última reflexión que podríamos hacer, ¿no? Entonces, si pensamos esa línea, sobre todo las tesis que estamos planteando de qué significa gobernar, la crítica al gobierno está hecha, la autocrítica suturada. ¿Qué hay? ¿Qué tipo de liderazgo podemos pensar para un gobierno, en el sentido de lo que voy a decir, que sea un gobierno de verdad, ¿no? Porque pareciera que la figura, entonces si decimos hay una crisis del uno, desde la jefatura única, autoritaria, hay una crisis de las tentativas de homogeneización de la sociedad. No va a funcionar. Vos decís inclusive ni siquiera el gobierno. Bueno, las figuras políticas que se plantean, en general se plantean desde ahí, ¿no? Yo vengo a crear la sociedad casi a imagen y semejanza, como un clon de sí mismo, además de los perros, y finalmente termina siendo inconducente porque dura poco, porque no termina de transformar, digo, en un sentido o en el otro, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de forma de liderazgo? Dicho en otros términos, el gobierno en la manera en que lo hemos entendido, ¿a qué tipo de líderes apela? Y eso sería otro encuentro, pero digo dos cosas. Nos quedan 5 minutos. Comenzamos ya. La volatilidad de los tiempos actuales. Se me ocurre lo que lo charlamos en Rosario cuando era 2016, 2017, se me salió una intuición. Porque el gran teórico acá es Freud, no hay forma. O sea, el tipo que pensó esto... Vamos al psicoanálisis. Es Freud. Okay. Y Freud en Psicología de la Masa hace una distinción fundamental entre amar el líder, que hay de amor, un poco, sí, circula amor, el problema es que hay que ubicarlo bien donde está y no ser bla bla pastoral. Hay amor. El tema es entre amar el líder, dice el conductor, o amar la idea conductora. Y cuando explica lo que es la idea conductora, dice que es la idea conductora. Es un deseo compartido. Y esto me parece que me van a matar, no importa, pero en fin, en la está protegido. Ya tengo pasaje para Italia. En la trayectoria reciente, por razones de dinámica afectiva que se entiende perfectamente, hay un amor desbordante frente al líder, a la conductora. ¿Sí? Se entiende. Pero ¿cuál es el problema? Que tapa el horizonte. Y esto tiene una responsabilidad, Cristina, porque ella debería decir, no yo, la causa, ¿sí? No yo, porque yo muero, ¿se entiende? Y esto Freud lo vio muy bien porque era su propio problema, es decir, no me amen a mí, ¿sí? Ocúpense del psicanálisis porque yo tengo 60 años, dentro de 15 años, chao. Y lo elabora de manera muy profunda y me parece que si bien tiene 100 años, es muy contemporáneo, porque de repente, otra vez, ¿quién es el protagonista ahí? Es la clase popular, es decir, vos sos un tipo que encarna una idea, ¿sí? Lo cual significa que no contás nada, son muy importantes, sos el lugar de la conducción, o sea, el barco, si no... Pero el tema acá es el horizonte. ¿A dónde vamos? Eso es el punto. La construcción del horizonte, claro, es decir, y el mandar obedeciendo. Es decir, yo y ustedes juntos somos el barco. Sí. ¿Y qué es lo que tenemos en común? El horizonte. Es decir, ¿a dónde estamos yendo? Y vos, como conductor, si todo el mundo te mira enamorado, tenés que apelar constantemente a un cambio de la mirada, o sea, recordar cuál es el horizonte. Por ejemplo, la justicia social, que nadie haya salido, nadie a contraatacar a Milei, a su ataque a la justicia social, dice que hay una falta de conducción en el sentido de la expresión discursiva
potente de un deseo común. Claro, pero el punto, yo coincido plenamente, el punto es que hoy el deseo común no se organiza, lo reformulo. La justicia social se expresa como un discurso vacío, sino que se constituye como un deseo común. ¿Entendés? O sea, para que sea un deseo común, efectivamente, tiene que ser palpable. Por eso. No tiene que ser un horizonte discursivo, como justamente me parece que la política se terminó perdiendo en su propia discursividad. Entonces piensa que enunciando la justicia social, enunciando que estamos a favor del trabajo y la producción, alcanza. No. Hay que darle contenido. Y porque no están en contacto. Claro, hay que darle cuerpo O sea que a la no, justicia social. no viven en el mismo barco, esto es el problema, tienen que bajar del helicóptero y vivir en el barco. El Es decir, helicóptero es un tema complicado, ¿no? caminar la nación, hay Claro. que caminar la nación. Estar en los barrios, ahí podés captar la circulación del deseo común que necesita la expresión. O sea, concretamente acá estamos hablando de la actualización doctrinaria. Es esto el punto. El portador, el cuerpo que va a llevar el deseo de la tercera posición. Eso está. Por eso el nuevo liderazgo, entonces, es un cuerpo territorializado. Es cierto. El nuevo liderazgo es un cuerpo que no está solamente a la escucha o que mira, sino un cuerpo que siente el cuerpo del otro y que está por ende realmente inmerso. Y eso implica una práctica política totalmente distinta, que no es la práctica de Palacio, que implica lo que nosotros llamamos en nuestras tradiciones políticas un cuadro integral. Es decir, alguien que puede transitar los palacios y los barrios, la fábrica, el sindicato. Muy cómodo. Siendo muy cómodo. Siendo muy cómodo, ¿por qué? Porque la única forma de transitar eso de manera cómoda es respetando el poder, la potencia y el saber del pueblo, que para esto están las formas de gobierno. Por eso terminemos con la crítica, pensemos en cómo gobernar y sobre todo, recordando la actualización doctrinaria, pensamos que todo lo que hacemos finalmente implica, en un momento u otro, la toma de poder, seamos desencajados de una forma u otra. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Francesco. No, Gracias, a usted. Fran. Un gusto como siempre, Lu. Nos vemos el martes que viene. Nos vemos el martes que viene.